Hola, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos a este nuevo capítulo del Anar Club. Así es, estamos siguiendo con esta serie de libros, esta sección donde les hablo de libros que estoy leyendo, que he leído. Hoy les traigo, digamos, como que esta segunda parte porque el primer video que hice hablando de mi amor eterno por Oscar Wilde no salió como esperaba. O sea, no salió como esperaba en el sentido de que me empecé a contarles el story time de cómo conseguí el librote y al final eso duró mucho más que la misma reseña de los libros, pero bueno, nada que hacer. Hoy, miren, está más cerca esta sección de mi cuarto que estoy decorando y les quiero mostrar. Yo ya les había mostrado que estaba aprendiendo a bordar, bueno, y les mostré en Instagram que cometí un error con esta palabra y pues mal. Hoy voy a traerles varios libros que ya me había leído para el momento en el que hice el primer capítulo del Anar Club, pero también les traigo libros que me he leído en esta época. Y la estrella de hoy va a ser Delirio, porque me lo acabé en esta semana y wow, es la primera autora colombiana que leo, Laura Restrepo. Es una reina y me la han recomendado un montón hace tiempo. Y pues nada, hoy les traje 1, 2, 3, 4, 5. Les traje 5 libros. Así es. Entonces, los dos primeros, vamos a empezar por esos dos primeros, porque el día que yo saqué este libro del que les hablé de Oscar Wilde, del compendio de muchos textos de él, de la biblioteca, también fui a sacar La nieta del señor Lin, de Philippe Claudel, y hoy les traje 2 libros de Philippe Claudel de los que les quiero hablar. Uno de ellos es La nieta del señor Lin, lo leímos para la universidad, me lo mandó, pues nos lo mandó un profe a leer, y también nos recomendó uno que se llama Almas Grises. Yo apenas me terminé La nieta del señor Lin, lo devolví y pedí Almas Grises porque el de la biblioteca también me recomendó Almas Grises, como que me dijo como, ¿qué tal? ¿Qué te pareció cuando recibió el libro pues que lo estaba devolviendo? Y yo no, pues ya les voy a contar, sin spoilers obviamente, para que ustedes vayan y tengan su propia experiencia, porque siento que eso es algo muy valioso cuando hacemos algo por primera vez y esas primeras veces son muy mágicas. O sea, de verdad, yo digo como qué maravilloso ver una película por primera vez, qué maravilloso ver una gran película o un gran libro, leerlo por primera vez. Por ejemplo, con Delirio me pasa eso, y bueno, como con todo realmente, y siento que eso es lo lindo de el arte en todas sus formas, que pues el arte, digamos, como que además de pintura y eso que normalmente llamamos arte, también está el cine, también está la literatura, bueno, y como que la poesía, y muchas veces como que lo normalizamos bastante, pero siento que existe un hermoso placer en ver o escuchar algo o leer algo por primera vez. Después les voy a hablar de El vampiro de Ropraz, que es una novela de terror bastante cortica, que también me recomendó el de la biblioteca justo cuando me acabé Almas Grises. Y después sigue obviamente El amor de mi vida, Oscar Wilde, con su clasiquísimo, su única novela, que es El retrato de Dorian Gray. En el anterior video les dije que me la estaba leyendo, creo que ahí apenas la estaba empezando, ya me la terminé y fue increíble. Y después del retrato de Dorian Gray me leí Delirio. También entre ayer y hoy, los últimos 2, 3 días estuve leyéndome este libro que se llama Mujeres que ya no sufren por amor, de Coral Herrera. Es un libro de una teórica feminista, entonces creo que esto igual lo voy a dejar para otra sección porque pienso leer como más teoría feminista, y bueno, digamos como que esto se sale un poco de la literatura, y sí tengo planes, digamos, como de seguir con estas temáticas de feminismo que, digamos, como que me ayudan bastante a aprender, a repensar cosas, y sobre todo el amor romántico en este caso, pero bueno, eso lo dejaremos para otro video, ¿ok? Me estoy leyendo ahorita este, que ya les hablaré después, pero empecemos. Philippe Claudel es un escritor, pero también es un director. Entonces, algo que tienen tanto La nieta del señor Lin como Almas Grises es que son sumamente descriptivos, y siento que eso es algo que primero te engancha un montón, porque no es una descripción ardua como por ejemplo si pasa con Gabriel García Márquez en algunos textos, y que le he escuchado a mucha gente como es que se alarga a unas descripciones, en fin, como que es unas descripciones como que un poco, bueno, basta ya, avancemos en la historia. Con Philippe Claudel pasa algo, y es que te describe a través de los sentidos. Me gusta mucho que te describe con olores, con sonidos,
con obviamente descripciones visuales, con el tacto. ¿Y qué más? ¿Cuál es la otra? Ah, el gusto también, el gusto, bueno. Y eso siento que le da muchísima tridimensionalidad a la historia, como que eso hace que tú puedas sentir en el momento en el que va escribiendo. Por ejemplo, en un momento habla del señor Lin, es al principio, es al puro principio del libro, dice que él jamás olvidará el sabor insípido de la primera sopa que se tomó en esta nueva ciudad a la que llega, ya les hablaré de eso, pero bueno, como que, no sé, estoy empezando por este lado. No tengo ningún guión, estoy simplemente contando mi experiencia y siento que eso es como lo que quiero destacar de primera. Yo sé lo que es una sopa insípida, entonces si tú me describes eso, me voy a recordar y pues me va a acordar y voy a sentir en mi boca ese sabor insípido de sopa. Entonces, bueno, eso me parece maravilloso. Ahora sí, bueno, ¿de qué va La nieta del señor Lin? Es una historia del exilio que de hecho a raíz de este texto fue que hicimos un texto, sí, un informe interpretativo argumentativo. Bueno, eso era un parcial y yo me esforcé muchísimo, pues como que le metí mucho amor porque el exilio es un tema que me atraviesa, me interpela muchísimo, entonces decidí subirlo a Substack, les dejo el link abajo y igual también se los mandé por nuestro canal de WhatsApp, entonces les mandé como el PDF por si lo quieren leer el texto original porque lo tuvimos que escribir a mano, le hice una portada y la cosí. Le hice punto revés porque se acuerdan que aprendí punto de cruz, bueno, aprendí también a hacer punto revés, aprendí a coser y bueno, a bordar en realidad. Entonces como que aproveché para añadirle esto a mi trabajo y también le hice algunas ilustraciones. Entonces si quieres leer el texto original tiene algunos errores, eso sí, porque era una universitaria sin tanto tiempo escribiendo, reescribiendo cosas que ya tenía escritas. Bueno, entonces empezamos con este personaje que es el señor Lin. Él es un anciano que tiene que dejar su tierra. Voy a citar lo que escribí en este informe que les hablo. El señor Lin es un anciano que ha vivido toda su vida en su pueblo natal y se ve obligado a dejarlo debido a la guerra que lo devastó con todo aquello que conocía y amaba. Este señor Lin deja su pueblo natal con su nieta en brazos y una mochila donde tiene un puñado de tierra y una foto de colorear, no sé cómo se dice, una foto como que ya el sol le ha quitado la luz, ¿no? Y no sé qué más llevaba en la maleta, pero el punto es que esto es lo primero que sabemos de él. Y tenemos que ver desde la perspectiva del señor Lin cómo se enfrenta a llegar a una ciudad grande europea, digamos como que llega a una ciudad en Francia donde hay mucho movimiento, mucha gente y hagan de cuenta él venía de un pueblo muchísimo más lento en el sentido de desde la calma, muchísimo más calmado que una gran ciudad, no sabe el idioma a donde llega, sí hay una intérprete en algunos momentos, pero es también como que como él se enfrenta a un entorno donde no se habla el idioma de él, no se puede comunicar con nadie y siento que eso es como justamente algo que a mí me atraviesa mucho y que a mí me afectó bastante al leer, ¿saben? Me interpeló, como les dije, me gusta mucho esa palabra. Porque cuando yo viví en Brasil tuve esta experiencia de ser migrante, obviamente no migré en condiciones de guerra, migré digamos como que de una manera bastante privilegiada y en el momento en el que tuve la oportunidad de irme y moverme y volver a, digamos, como que vivir esta vida de mis sueños que vivía al viajar y al mochilear y todo esto, sí alcancé a vivir lo que produce estar en un país nuevo sin nadie y así como que sin nadie en tu entorno, con quien hablar, con quien desahogarte, sobre todo con un idioma diferente que ustedes saben, pues yo hablo portugués y bueno, como que este canal it's all about that. Digamos como que respecto a estas experiencias que tengo a través de otros idiomas, pero justamente es algo muy muy natural que independientemente si tú hablas el idioma, como que migrar no es fácil y sobre todo porque digamos como que acá en Pereira yo obviamente estoy en una zona de confort en la que puedo hablar y comunicarme con todo mi entorno de una manera muchísimo más orgánica, muchísimo más natural, que tengo muchas personas para interactuar, para conocer, para sí, vincularme y bueno, como que construir esta red de apoyo. Bueno, cuando migras
eso es muchísimo más complicado y es muchísimo más complicado si te enfrentas a una cultura también tan diferente. Entonces es como todo este viaje, este camino del señor Lin con su nieta, porque solo quedaron ellos de esta devastación. Y nada, es muy impactante este libro. Como que hay unos detalles muy específicos que, digamos, como que yo no vi al principio, o bueno, como que siento que fingí un poco demencia, pero ya luego socializando en clase, siento que es esos detalles de los que les hablo es lo que hace que la historia, que digamos como que está en un formato más bien de fábula, como que he visto que lo escriben así como fábula, es también como una historia bastante tierna, como que bastante, ay no sé, es muy sensibilizante, no sé cómo se diga, pero el punto es que a pesar de que la historia se ve como tranqui en cierta medida, sí tiene unos detalles bastante desgarradores de la experiencia de vida del señor Lin y sobre todo cuando estamos desde la perspectiva de él. Importante que casi no menciono es que él hace un amigo que se llama Bark y es como inclusive sin hablar el idioma del otro como que pueden generar una amistad y pueden generar como esta intimidad que uno genera con nuestros vínculos independientemente de que no se puedan comunicar y eso también es algo muy humanizante. Entonces bueno, si quieren leer el texto pues que escribió al respecto, bueno, como que este trabajo que les hablé de la clase, también hablo de otras películas y referencio otras cosas. Les aconsejaría, léanse La nieta del señor Lin. No es necesario que se lo lean, no doy spoilers grandes, major spoilers no doy. Capaz y de las películas sí, las películas se las puedo decir de una vez, como que para que ustedes digan, ah no, mejor me veo la película primero y después leo el artículo, porque es lo que les decía al principio de este video, de las primeras veces no quisiera como entorpecer su primera experiencia de acercamiento a X o Y. Entonces bueno, las películas son Los Reyes del Mundo, que es una película colombiana. Green Border es una película polaca que habla de el borde, la frontera entre Bielorrusia y Polonia, que ahí llegan muchos migrantes de Medio Oriente y bueno, como que es muy fuerte, es una película muy fuerte. Y Zona de Interés, esas tres fueron las que también como que construyeron este informe. Sí hago referencias a otros libros, pero digamos como que más bien citando, no tanto como para interpretarlo. Así que bueno, vamos a seguir con Almas Grises. Y este también es un poco trágico. Yo creo que me atrevo a decir que es mucho más trágico. Sí, es completamente más trágico que La nieta del señor Lin. Es de este mismo autor que les digo, por lo que las descripciones son así también. Es una lectura ligera. Bueno, La nieta del señor Lin sí me parece más ligera, pero esta digamos como que siento que es fácil de leer. O sea, siento que las palabras y la narrativa es sencilla para continuar con la historia y para seguir el hilo de la historia, pero sí creo que es un poquito más pesadito este texto de Almas Grises, justamente porque, bueno, es la historia de un pueblo, 20 años después de la Primera Guerra, está todo esto como en este contexto de la Primera Guerra, un pueblo también europeo, me atrevo a decir que es un pueblo francés, es un pueblo chiquito, todo el mundo se conoce con todo el mundo, pero pues obviamente existe una tristeza y una zozobra comunal, o sea, es algo muy colectivo. También siento que, bueno, al estar esto contextualizado en la Primera Guerra, como que es natural que eso suceda. Y acompañamos a este personaje sin nombre, no tiene nombre, no sabemos cuál es el nombre de este narrador, pero él fue policía y 20 años atrás hubo el asesinato de una niña de 10 años. Una niña que todo el mundo conocía, que era de una familia que tenía un negocio de, no sé si era un bar o no me acuerdo, si era, creo que era un bar o un restaurante, yo creo que era un bar. Y esta historia, digamos, como que era un poco borrosa y lo que está haciendo este policía es escribir qué fue lo que pasó, como que este misterio de quién la mató, porque era muy incierto quién la había matado. Hay varios personajes del gobierno de este pueblo. Está el fiscal, está el alcalde y está el juez. Y son personajes, bueno, cada uno como que tiene sus características bastante marcadas. El alcalde, es que miren,
les voy a contar el primer capítulo porque pues ya esto no es spoiler, pero en el primer capítulo les digo, es que da como mucha impotencia y... Ay, el primer capítulo inicia con el asesinato de Belle de Jour, se llamaba la niña, se llamaba. Llega este señor a la escena del crimen y... No, es que léanselo por favor, es que... Miren, yo la verdad soy muy nueva en esto de hablar de libros, entonces no sé hasta qué punto cómo compartir cosas. En fin, el punto es que hay esta primera escena del cadáver de la niña y este alcalde desalmado, literal, con ganas de huevos cocidos, y los pide y se los come, y es toda una secuencia de este señor comiéndose huevos al lado del cadáver de esta niña, como si no hubiera un cadáver al lado de él y un cadáver de una niña. Entonces, bueno, hay escenas bastante fuertes. Hubo una escena llegando al final que me pareció bastante fuerte. Hay varias escenas fuertes, la verdad. Siento que este libro fue sumamente triste, o sea, como que se siente tristeza de este señor todo el tiempo, y bueno, como que él va contando todo acerca de este crimen y como que tú estás interesado en, bueno, ¿quién mató a esta persona? Y te introducen nuevos personajes y es como, bueno, ¿esto cómo se relaciona con esto? Y al final, digamos como que tú estás construyendo esta historia con base a estas memorias de este señor. Es una gran lectura, la recomiendo muchísimo. Sí, me parece bastante sensible y yo soy una persona muy sensible, entonces bueno, como que tal vez a ti no te afecte tanto si no eres tan sensible como yo, pero a mí me afectó demasiado. En fin, me arrastré junto con el narrador en cada página y cada situación que escribe como un recuerdo de hace 20 años. Y digo me arrastré porque justamente eso fue lo que yo sentí, que me arrastraba al libro. Por eso siento que bajó tanto la energía en este momento del video. Ay, no, es que miren, de verdad es... wow, no sé cómo más describirlo. Estos son 2 libros de este autor. Quisiera leer un poco más de él. Creo que... bueno, quisiera ver la película de él, que no tengo presente el nombre, pero bueno. Y pues sí, nada, vamos a seguir con El vampiro de Ropraz, que esto es terror y también me lo recomendó el de la biblioteca. De hecho, siento que este libro fue como el último de terror que me quise leer, porque luego me recomendó otro y no fui capaz y siento que también está bien, como que está bien leer diferentes cosas, leer cosas que te confronten, pero ya llegó un punto en el que yo me estaba afectando, ya me estaba afectando mentalmente. Entonces, el vampiro de Ropraz es un pueblo que hay como en Suiza, bueno, Ropraz queda en Europa, en algún país de Europa. Ropraz es un pueblo, ¿no? Y cuenta esta historia de que hay un vampiro y el pueblo está todo alarmado porque hay un vampiro. De entrada, el primer capítulo es sumamente gráfico de que tú lo vas leyendo y miren mi cara, yo me leía esto en el megabús y yo lo iba leyendo y yo, o sea, yo no sé si alguien me vio. Si tú me viste en el megabús leyendo este libro, seguramente me viste así. Creo que me lo leí en un día, como que lo empecé en la mañana, me lo fui leyendo y todo el día estuve leyendo, y después o en 2 días, no sé, pero en todos los trayectos que estuve de Megabús fue donde más adelanté y yo estaba así. O sea, de verdad era una cosa que yo les digo, no sabía por qué estaba leyendo eso. Pero bueno, digamos como que empieza este crimen del vampiro y empiezan estas especulaciones de un posible vampiro porque murió una mujer y, miren, se llama Rosa, justo ahí dice en la descripción de Goodreads porque abrí mi review. Rosa había muerto hace unos días y resulta que, no sé si fue el día siguiente o a los 3 días, algo así, pues aparece el ataúd de Rosa abierto y profanado de una forma que no quisiera recordar, pero lamentablemente me acuerdo y no se las voy a contar porque siento que es algo complejo y que tal vez YouTube me bloquearía el video, ¿saben? La verdad que fue muy incómodo de leer desde el inicio, o sea, lo que les digo, el inicio es esto de que, sí, que abrieron el ataúd de Rosa y el cuerpo de ella estaba completamente profanado de muchas maneras muy repulsivas, repugnantes y
inacreditables, como que yo, o sea, a mí me parecía increíble que eso pasara. Y sobre todo porque digamos como que esto sí está basado en hechos reales, digamos como que también tiene un poco de esta ficción, pero ajá, o sea, como que ustedes saben esta frase de la realidad supera la ficción, pues esto me pareció fuertísimo de leer. Es un libro bastante interesante porque también como que estás resolviendo el crimen y es como, bueno, ¿quién es el vampiro? Y es siempre muy ambiguo. El libro no se demoran mucho en leerlo, la verdad. Como que siento que también es un libro que te engancha. Pero cuando lo lean, háblenme y teorizamos de quién era el vampiro. Yo tengo una fuerte teoría. Que la puse en Goodreads, yo creo. Pero bueno, no sé. Me parece también muy interesante porque lo que les digo, como que se juega mucho con esta ambigüedad y no sabemos, no llegamos a saber a ciencia cierta quién es el vampiro. Pero también lo importante de la historia es como que y dentro de toda esta ambigüedad como que nunca se sabe realmente la verdad y para el pueblo la persona que atraparon es el vampiro. Entonces como que el pueblo necesitaba un culpable y necesitaban a alguien a quien imponerle, digamos, como que esta condena por ser el vampiro de Ropraz. Voy a citar una parte porque hablan de la religión y la religión juega un papel como súper clave y súper importante, de modo que por eso me gustó mucho esta cita. Pues en todas partes han sacado a Cristo, al Cristo que guardaban de los tiempos católicos. Saben, como que, o sea, sucedió también como por esas épocas de las guerras y tal vez en ese momento el cristianismo no era tan fuerte, pero por causa del vampiro empieza a hacerlo. Y eso me parece muy interesante y muy lógico que pase, como que muy obvio que pase, ¿no? Porque los seres humanos siempre tendemos como que a buscar aferrarnos a algo, como la religión, cuando hay tiempos difíciles. Hay una escena en particular que me parece muy fuerte porque no me la esperaba y siento que la introdujeron como medio a quemarropa, como que de la nada es una escena súper fuerte y yo no estaba preparada para eso. Esa escena siento que nos ayuda mucho a empatizar con este personaje que se llama Fabes, nos ayuda mucho a sensibilizarnos con él y nuevamente a ser ambiguos. Y todo esto lo cuentan como un sobrepensamiento, entonces eso me gusta muchísimo, como que el ritmo de la lectura siempre es de alguna manera y en esa parte de esa escena que cuando lo lean van a darse cuenta es un ritmo muchísimo más de sobrepensamiento literal, o sea, todo está en prosa, no hay stop, no hay espacios. Y pues ya, este libro me incomodó mucho. Siento que estuvo bien leerlo, como que no me arrepiento de leerlo. Pero pues ya, me voy a alejar del terror un tiempo y por eso vamos a pasar a el amor de mi vida. Miren lo feliz. Y en este momento, miren, es que wow. Todo está cambiando. Se eleva la energía en esta habitación porque vamos a hablar de Oscar Wilde y el retrato de Dorian Gray. Miren que creo que no escribí review de este libro porque siento que, bueno, primero es un clásico, ¿no? Oscar Wilde, como vieron en el video del anterior Anar Club en el primer capítulo, tiene historias muy enfocadas en la época victoriana y esa es la época en la que este libro fue escrito y está ubicado. El retrato de Dorian Gray es un clásico, entonces yo siento que de este sí puedo hablar un poco más abiertamente. No haré así pues major spoilers, pero pues sí tengo que hablar. Es esta historia de un pintor que le hizo un retrato a este man que se llama Dorian Gray, ¿cierto? Dorian Gray era, digamos, como que este icono de la pureza. Y, a ver, primero es un libro muy gay. Digamos como que desde el inicio se nota, es que se nota, Dios mío. Bien diría Platón, citaba a Platón, literalmente. Estoy citando a Platón. ¿Cómo es? Como que el amor entre un hombre hacia otro hombre es el mejor. Bueno, una vaina así. No dice eso exactamente, pero bueno. No sé. Léanse el banquete de Platón. Yo me leí una parte, por eso no lo estoy incluyendo acá. Y la verdad, no sé si lo vaya a acabar. Pero bueno, obviamente, bueno, Oscar Wilde era gay y todos sus textos como que tienen esta parte de él. Obviamente, pues los escritores siempre pues con sus historias, sus personajes tienen partes de ellos mismos y justamente siento que este libro refleja mucho a Oscar Wilde y como que yo de mis investigaciones por amor a Oscar Wilde sé que hay como 3 épocas
grandes. Sé que tal vez tuvo otro tipo de épocas, pero bueno, está la época de sus inicios, donde hacía como cuentos y historias, y ahí estaba haciendo también el abanico de Lady Windermere, la importancia de llamarse Ernesto, estas obras de las que les hablé, que eran obras teatrales, ¿cierto? Después llega su peak, que literal, o sea, él ya estaba famosito con estas obras literarias, estas obras de teatro. Llega y saca el retrato de Dorian Gray y ya, pues como que todo el mundo es como, increíble. Pero lamentablemente lo meten a la cárcel y ahí es donde entra este que me estoy leyendo, que es de Profundis. Bueno, este es de Profundis y otros escritos desde la cárcel. Tiene también cartas con su amante. Y nada, maravilloso, pues como que... De hecho, acá cuentan bien como que él estaba pues en un momento súper wow. Es muy interesante. Bueno, me encanta como haberme obsesionado con un autor de entrada. Siento que es algo bastante bacano de hacer. Si tú encuentras a un autor y como que te quieres quedar estudiando pues mucho su obra, siento que debes hacerlo así como yo sentí este llamado por Oscar Wilde. Y bueno, entonces volviendo a Dorian Gray. Entonces Dorian Gray tiene esta pintura del mismo donde es hermoso, donde pues es como el símbolo de pureza y este símbolo de la belleza, la perfección, en fin, súper idealizado el Dorian Gray. ¿Qué pasa? Que el pintor, que se llama Basil, conoce y tiene pues un parcero que se llama Lord... ¿qué? Lord Henry, pero a veces le dicen Harry, y yo busqué, miren, como que a los Lord Henrys les dicen Harry a veces, en fin. El punto es que este Lord Henry es un loquillo. Pues es como un personaje súper confrontador, como que confrontador, pero también es como, ay, yo siento que es la clara imagen de un machito, o sea, como que un varón así súper ególatra, como que esta masculinidad que existe, ¿no? Y también como que representaba a las clases sociales altas. ¿Qué pasa? Dorian Gray conoce a Lord Henry y Lord Henry le empieza a dañar la mente, básicamente eso pasa. Y Dorian Gray empieza a volverse otra persona, o sea, pues como que es corrompido básicamente, pero él tiene mucha responsabilidad, eso sí, obviamente no es culpa únicamente de una parte. El Dorian Gray empezó desatado. Él conoce al principio a una chica, se enamora, se recontraenamora, y justamente como que esta es la primera pinza de la historia, porque ahí es cuando él empieza a experimentar su maldad y empieza a volverse una persona horrible. ¿Y qué pasa? Que este cuadro empieza a reflejar esa maldad y empieza a reflejar como a través de los años también como que envejece, ¿cierto? Porque justamente Dorian Gray al principio de la obra como que siente muchos celos por su propia pintura, de que esa pintura no va a envejecer y él sí. Entonces como que es este tema pues de la juventud, ¿no? Y este tema del siempre ser esta imagen de la perfección. Bueno, él se queda siendo el maravilloso Dorian Gray de dientes para afuera y bueno, para el resto del mundo, para el resto de la sociedad inglesa, y siento que eso como que también es algo bastante clave de la obra, que literalmente la sociedad inglesa y las sociedades hoy en día también como que viven mucho de las apariencias. Las redes sociales es mucho de apariencias y, en fin. Entonces como que Dorian Gray representa este imaginario que él crea de él o esta máscara hacia el resto de la gente, y poco a poco pues la pintura se va deteriorando. Entonces como que nada, pues Dorian Gray está muy rayado. O sea, ¿qué más puedo decir? Hay muchas frases bastante bacanas que siento que a uno lo confrontan. Eso sí, algo que hablaba con una amiga que también se lo estaba leyendo es que no hay ningún personaje femenino relevante, y creo que justamente es como por esto, o sea, listo, te quiero mucho Oscar Wilde, te quiero, sí, de verdad, te hice una declaración de amor, pero como que al final, hombre, o sea, como que al final a él que le importaba los hombres y le importaba él mismo y su estatus privilegiado de hombre blanco, ¿no? Y bueno, creo que eso es como lo cuestionable, pero también considero que no todas las obras deben tener sobre todo por la época, como que no puedo esperar que una obra de literatura clásica inglesa tenga crítica social, racial, de género y, en fin, ¿saben? Como que siento que es un clásico justamente por la razón
de que también fue escrita por un hombre blanco. Me gusta, bueno, digamos como que incide dentro de esto, de todos estos temas LGBT de una manera muy, como que muy imperceptible, pero también es súper evidente, o sea... Yo sé que es contradictorio, pero como que siento que es muy evidente, como que yo todo el tiempo estaba, esto está muy gay, esto está muy gay. Y pues nada, eso me gustó, como que la obra es muy... La verdad que disfruté mucho la lectura, me gustó el libro, entiendo por qué es un clásico y también, digamos, como que mi crítica hacia el hecho de que es un clásico porque también fue escrito por un hombre, entonces como que no hay mucho pues que añadir al respecto de eso, ¿no? Y nada, ahorita me estoy leyendo De Profundis porque pues qué pasa después del revuelo de Dorian Gray y digamos como que todas estas teorías de ay, Dorian Gray era gay, o bueno, como que era inmoral, porque más allá de gay era como es inmoral y es... hay muchas pistas pues, ¿saben? Entonces lo meten a la cárcel por inmoralidad. Ah, o sea, pues como que yo sé que eso sucede también hoy en día, pero también es como, Dios mío. Y nada, él empieza a hacer escritos en la cárcel y le manda cartas a su amante y eso me parece increíble. Entonces en otro capítulo vamos a hablar de Profundis porque es cuando estaba en la cárcel y me parece eso maravilloso y me parece como maravilloso seguir la obra de él a través de los años y a través también como de sus épocas. Nada más por añadir del retrato de Dorian Gray. Vamos a seguir con Delirio, pero me voy a almorzar primero, ¿ok? Hemos vuelto. Estamos activos para Laura Restrepo y Delirio. Este es como el momento más esperado de hoy, siento yo. Yo lo estaba esperando mucho. Primero por decir que vi a Laura Restrepo en persona. De hecho, miren que vive acá en Pereira. Y yo, wow, ¿qué? Y me enteré en estos días. Y un compañero mío de la universidad, si lo estás viendo, Edwin, hola, ¿cómo estás? Bueno, la conoce. Ay, no, mira, yo quedé impactadísima, de verdad. Laura Restrepo es una autora colombiana contemporánea muy importante. Como que se habla mucho de Laura Restrepo, como que ella es reconocida. Justamente este libro ganó el premio Alfaguara. Alfaguara, sí, que es un premio súper importante pues de literatura y porque es una editorial española, bueno, en fin. Tengo que decir que no me he visto la serie, dije voy a leerme el libro y luego me veo la serie. Ojalá muy pronto me la pueda ver y seguramente les haré un video hablándoles pues de Delirio, la serie y Delirio, el libro y qué me pareció. Pero por ahora solamente el libro siento que fue una experiencia demasiado increíble de vivir, sobre todo lo que les digo, es la primera autora colombiana que leo y quiero leer más autoras mujeres, más autoras colombianas también. Y ya, yo la vi a Laura Restrepo en la Feria del Libro de acá de Pereira el año pasado porque estaba en varios paneles, bueno, la vi en dos oportunidades. Una que estaba hablando justamente de este libro y la serie, como la adaptación a la serie, porque el libro es como de 2009. En otro panel estaba hablando de un libro nuevo que sacó. También por decir que una de mis estudiantes de cuando daba clases, ella estaba estudiando portugués. Laura, si Laura está viendo esto también, hola. Yo acá saludando a todo el mundo, gracias a mi mamá, mi tía Piedad, bueno. Y Laura me dijo que se iba a leer una novela de Laura Restrepo, pero en portugués, que se llama Héroes Demais. Debe ser como demasiado héroes o demasiado... sí, no sé, bueno. Hay varios librecitos de ella. La verdad, si tú acompañas la obra de Laura Restrepo, me encantaría que me compartieras más novelas de ella. Bueno, como que las puedo buscar y todo, pero si tú dices, esta te la tienes que leer, recomiéndamela abajo en los comentarios, por favor. Yo creo que igual voy a sacar algún otro libro si hay de Laura Restrepo en la biblioteca. Y sí, esta historia es del delirio y el enloquecimiento de Agustina. Yo en estos días le subí una historia estaba en una parte donde me estaba identificando un poco con Agustina, pero Agustina antes de su delirio. Entonces yo dije, ¿qué tan problemático sería identificarme con Agustina? Y eso les publiqué. Ya no me identifico más con ella. Me curé, ya no me voy a volver loca, pero literal ella se vuelve loca. Entonces, bueno, ella se vuelve loca debido a varias razones que vamos descubriendo a lo largo del libro y que, como todos los libros que hemos hablado hoy, como que tú vas desvelando esto a medida que te van contando la historia, porque es una historia muy fragmentada. La prosa en la que está escrita es un poco confusa al inicio, sobre todo como que si
no estás acostumbrada a ese tipo de lectura. Sí he tenido lecturas donde como que está un poco narrado como un pensamiento, eso pasa en El vampiro de Ropraz en esta escena que les decía, pasa en La casa grande, que lo tengo ahí, que no me lo he acabado, y miren, es un libro muy corto, no sé por qué no me lo he acabado. Bueno, la verdad no me lo he acabado porque lo tengo, si lo tuviera alquilado sería otro cuento, pero bueno, porque está hablando en verso. En todo caso, el libro está todo escrito en prosa, es decir, en parrafotes. Entonces ustedes, les voy a mostrar, empiezan a leer y no hay capítulos. O sea, literal es todo así. Hasta que llega un punto donde se acaba el párrafo y ahí cambia el narrador. Entonces es muy interesante porque vamos reconstruyendo la historia a partir de la visión de Aguilar, que es el marido de Agustina. Amo a Aguilar, o sea... Miren, no sé describir lo mucho que quiero a Aguilar. O sea, wow. ¡Qué librazo! Y qué declaración de amor tan espectacular. Miren, yo amo a Aguilar, o sea, lo amo, lo amo, así les digo, lo amo. Pero bueno, Aguilar, la perspectiva de él llegar después de un viaje de trabajo, se fue 4 días, cuando volvió su esposa estaba loca y la encontró en una habitación de hotel con un man. Entonces obviamente es como todo lo que Aguilar va sintiendo al respecto de la situación de su mujer y la situación de él y lo que, o sea, como que todo lo que él siente y también como él buscando maneras de entender por qué Agustina entró en este delirio y qué fue lo que pasó durante esos 4 días si ella cuando se fue, o sea, cuando él se fue, ella había quedado pintando las paredes de color verde musgo. Y eso es una de las cosas del inicio. Pero bueno, hay muchas frases que, miren, la verdad me hubiera encantado subrayar. Pero ¿saben qué? Pues es un libro de la biblioteca de la universidad, entonces no podía. Pero sí ya estaba rayado por una persona y muchas veces como que yo encontraba que subrayaba algo y yo decía, total, es que yo también lo hubiera subrayado. Lo subrayó con lápiz, como que no le hizo un daño major al libro, sobre todo pues porque es un libro público, pero pues bueno. Entonces está la perspectiva de Aguilar, la perspectiva de Midas McAllister, que es un exnovio de Agustina. Perspectivas de Agustina, sí hay momentos y hay fragmentos donde Agustina como que habla y es todo esto dentro de su delirio. La perspectiva de el abuelo a través de unas cartas del abuelo de Agustina. Y bueno, como que esta familia nuclear de Agustina, que está conformada por el papá, la mamá, 2 hermanos, Agustina, y la tía Sophie. Que la tía Sophie también nos cuenta su perspectiva, está muy bien construido todo, o sea, la verdad entiendo por qué Delirio es lo que es. Hay varias cosas que a mí me gustaron, yo creo que por acá anoté algo. Esto lo dice Aguilar. A veces, en medio de las peores crisis, la normalidad parece apiadarse de nosotros y nos hace breves visitas. Guau. Perdona a tu mujer, muchacho. Ella lo que tiene es dolor y lo disfraza de indiferencia. Porque es que, ¿qué pasa, pobre Aguilar? Y porque me empatizo tanto con él. Agustina se vuelve loca y empieza a ignorar por completo a Aguilar. Es como, ¿tú quién eres? O sea, tal cual. Entonces, bueno, eso se lo dice la tía Sofía en un momento. Ah, bueno, acá tengo otra frase que dice, tú sabes que del norte al sur de Bogotá hay más distancia que de aquí a Miami. Toda esta obra y este delirio de Agustina está en el contexto de por ahí los 80s, los 90s, bueno, de cuando había muchísima violencia debido a Pablo Escobar acá en Colombia. Entonces Pablo Escobar aparece en el libro y eso me pareció curioso, por lo que les digo, como que yo igual empecé a leerme el libro y no vi nada, o sea, no busqué ninguna perspectiva de nadie, ¿saben? Yo simplemente lo empecé a leer. Entonces como que esto se ubica en una Bogotá y Agustina es de una clase bastante alta, Aguilar no, Aguilar es un profesor de universidad que quedó desempleado aparte. Entonces bueno, como que vienen de esferas muy diferentes y esta frase que les acabo de leer me pareció muy interesante y por eso la anoté, porque es muy real. En Colombia, en Bogotá, no nos mezclamos, no hay una distancia
gigante entre clases sociales y me gusta mucho también pues al hablar de las clases sociales, por lo menos el personaje de Midas McAllister también me pareció maravilloso y Midas McAllister siendo súper machista, que eso era como me da mucha rabia Midas McAllister, de verdad, pero como que al final lo terminé apreciando, lo terminé queriendo un poquito porque también decía cosas muy sin tapujos y eso me gustó porque el Midas McAllister, el Midas McAllister decía todo el nombre, él aparece en estos momentos también como un personaje que viene a decirnos en la cara sus opiniones y sus críticas hacia la alta sociedad bogotana. Entonces es increíble. Nada, pues que siento que sí me demoré bastante leyendo el librito, porque bueno, en medio de también la universidad y todo, como que sí, la prosa es un poco confusa de seguir y siento que había momentos donde necesitaba como cerrar el libro y como dejarlo quieto un rato y no leerlo por un tiempo. Hubo momentos también en donde sí me enganchaba resto y avanzaba. Hubo un día que estaba como haciendo trabajos y me sobreestimulé, o sea, tareas de la universidad, y yo vine acá a mi cama a leer y leí como 100 páginas de golpe, o sea, fue loquísimo. Pero nada, el libro no es muy largo, pero sí es complejo como de seguir. El libro tiene 342 páginas, solo que es este tema de la prosa. Todo el libro es un delirio. Ah, bueno, esta frase también me gustó. Tengo el poder y tengo el conocimiento, pero aún me falta la palabra. Y eso también lo subrayó esta persona misteriosa que había subrayado el libro. Me parece, la verdad, creo que es demasiado increíble haber leído el texto antes de verme la serie, porque tengo una idea de los personajes en mi mente y ya vi el tráiler y vi como a Juan Pablo Raba haciendo de Aguilar y fue como, no sé, pero como que entiendo la elección, ¿saben? Igual voy a ver cómo me va viendo la serie. Es muy bueno. Esta otra frase, qué pobres son los ricos de este país, amigo mías, qué pobres son los ricos de este país. Así como para ir concluyendo con Delirio, la razón por la que amo a Aguilar es porque la razón por la que estoy enamorada, miren, todas mis reseñas están siendo declaraciones de amor. Siento que es muy fuerte ver toda esta perspectiva de Aguilar, de su mujer sufriendo este delirio y el tener esa incertidumbre, no sé cuándo va a volver a ser cuerda, no sé si va a volver a ser cuerda y si vuelve, cuándo va a volverse loca de nuevo. Entonces como que siento que al final del libro nos queda mucho como todas estas preguntas de bueno, ¿qué va a pasar en el futuro? Pero la historia que nos cuentan es esta, en la que Aguilar se queda al lado de su mujer y eso me parece muy valioso. Creo que ahora pues también como que desmitificando un poco el amor romántico, siento que estaba relacionado con ella de una manera pues muy honesta, que capaz y llega, digamos, como que en un punto a ser problemática para él, pero al final, si tú te vuelves loca, las personas a tu alrededor, ¿qué harían? Las personas a tu alrededor se quedarían o se irían. Y pues ya, me encanta, digamos, como que todos los temas sociales de violencia acá en Colombia, sí, que atravesaron el contexto en el que está escrito este libro. Es sumamente crítico a estas diferenciaciones de clases sociales que tenemos acá en Colombia y eso me parece también maravilloso. Y pues ya, cuéntame si tú ya te leíste Delirio o alguno de los libros que me leí y nos vemos el próximo mes o bueno, no sé cuándo nos vamos a volver a ver, pero nos vamos a volver a ver en esta sección del Anar Club. Si no me sigues en mi Instagram, ve a seguirme. También les dejo el link del canal de WhatsApp porque esa es como nuestra principal manera de interactuar. También tengo Substack, tengo Goodreads por si quieren estar al tanto ahí mismo, si quieren tener amigos en Goodreads, pues ahí estoy yo, les dejo el link abajo. Y Letterboxd salgo como Anne-Marie Arc, en el resto de redes sociales sí salgo como Poliglota Arc. Y pues ya, muchas gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharme charlando de estas obras maravillosas y nos vemos en la próxima ocasión. Bye.